Hola gamers, en esta ocasión traemos al canal unos audífonos Bluetooth True Wireless que desde hace ya tiempo tenemos ganas de probar, los Razer Hammerhead, la propuesta por parte de esta afamada empresa especializada en accesorios para gamers. Así que sin más, vamos a comenzar. Los Hammerhead de Razer son la propuesta True Wireless en su stock de productos de la marca y que busca ofrecernos un equilibrio entre calidad y precio, destacando en sus características una conexión que ellos catalogan como de ultra baja latencia. Esto porque han logrado tener un tiempo de respuesta de hasta 60 milisegundos, siendo los videojuegos los más beneficiados con esto. Pongámoslo en comparación, los AirPods de primera generación tienen una latencia de 264 milisegundos y los AirPods Pro una latencia de 144 milisegundos. Entonces, suena que al menos en este aspecto la experiencia debería ser mejor. También cuentan con sensores táctiles en ambos auriculares, lo que permite la configuración de varias funciones de reproducción, de las cuales te hablaré más adelante. Algo destacable es que son resistentes contra salpicaduras de agua, sudor, etc. Ojo, no son impermeables o sumergibles, pero sí para que puedas estar tranquilo que no se dañarán mientras haces ejercicio. En la caja lo primero que nos aparece es la ya cada vez más común carta de agradecimiento por parte del CEO de la empresa y su equipo de trabajo. También, como no puede faltar, el típico manual de uso, con especificaciones del producto, recomendaciones, garantías, etc. Así como un par de stickers con el logo de Razer. Listo, pues ya en el interior de la caja podemos encontrar el par de audífonos, su estuche de carga y pues los accesorios adicionales. Con respecto a los audífonos, vienen en un color negro mate muy bonito, bastante elegante. Incluso en esta parte donde están los sensores trae el logotipo de la marca en un tono verde. Por la parte de atrás, bueno, vienen indicados con left y right, con la L y la R, para que bueno, no tengas problema cuando te los vayas a poner. Bueno, el estuche de carga tiene en la parte superior el logotipo de la marca, Razer. En la parte de atrás viene con el conector de carga USB tipo C. En la parte frontal trae un LED notificador que nos puede decir el estatus de la carga. Si esta ya se descargó, bueno, irá cambiando el tono de la tonalidad del color. En la parte interior se alcanza a apreciar el logotipo también de Razer en una gomita, que esta gomita lo que sirve es para que cuando cierres tu estuche y lo tengas en movimiento no se maltrate, no se van a rayar tus audífonos, ¿no? De hecho, incluso también como son magnéticos y se adhieren al estuche, estos pues son bastante estables, ¿no? O sea, si se te voltean, se te caen, tendría que ser con un golpe muy fuerte, pero sin eso, pues la realidad es que son bastante estables. Y bueno, también incluye su cable USB tradicional, un cable USB A o a USB-C. Trae unos acabados en color verde, la parte del cable USB-A. También trae un grabado de la marca Razer, aquí se alcanza a ver. Y bueno, algo notable en el cable es que es de nylon y pues es bastante corto. Realmente esto es muy práctico a la hora de tener que andar cargando cables, y sobre todo que ya es un estándar. Si tu teléfono también tiene una entrada USB-C, bueno, pues con un solo cable y con un cable así de cortito, bueno, creo que podría ser suficiente para poder hacer la recarga de tus dispositivos. También podemos encontrar una correa para podérsela poner al estuche de carga. Estaba en esta parte. Y por último, pues encontramos unas gomitas que estas prácticamente sirven para que no se te resbalen los audífonos de tus orejas. Si vas a salir a correr, si vas a hacer ejercicio, pues evidentemente con el sudor pues se pueden empezar a resbalar. Entonces estas van a ayudar muchísimo para que puedas tener un poco más de tranquilidad cuando estés haciendo alguna actividad de ejercicio como estas que mencioné. Pasemos a la configuración. Para esto Razer nos da una aplicación tanto para iOS como Android, la cual encontraremos en las stores con el nombre de Razer Hammerhead True Wireless. En esta ocasión utilizaremos el recién lanzado OnePlus Nord, que por cierto, si no has visto mi unboxing, te lo dejaré en el link aquí para que lo puedas ver. Una vez instalada, abrimos la aplicación y solo tenemos que seleccionar la opción de buscar para que pueda detectar nuestros audífonos vía Bluetooth, y en cuestión de algunos segundos ya se podrá conectar a nuestro celular. ¿Ven? Ya se conectó. Damos saltar al tutorial y bueno, aquí como pueden ver ya están conectados. Nos muestra el porcentaje de la batería,
Tiene tres opciones principales la aplicación. La primera, que es configuración, nos muestra aspectos básicos e informativos del sistema, el idioma de las notificaciones. En la parte de abajo viene una ecualización predefinida que está por predeterminada, refuerzo de graves o impulsar agudos. La vamos a mantener en predeterminada. Y por último, la opción principal, que nos permite definir la funcionalidad por toques de los sensores, la cual ya viene configurada para tener la respuesta de reproducción multimedia de las llamadas con 1, 2 o 3 pulsaciones, o incluso con pulsaciones largas que nos van a permitir reproducir nuestra música o videos, el llamar a los asistentes virtuales Google Assistant, Alexa, o en el caso del iPhone a Siri, o bien simplemente para contestar o colgar una llamada. En términos generales, los Razer Hammerhead son unos audífonos, llamémoslo así, equilibrados, y te voy a dar mis razones del por qué. Su precio. En este momento tiene un costo aproximado de 2,600 pesos en Amazon, lo cual los hace uno de los audífonos True Wireless más accesibles del mercado. Los materiales son sencillos en plástico, se nota y se siente al tacto, pero esto no les resta calidad en general. Se ajustan muy bien, pero eso sí, no es para todos los tamaños de orejas. En las pruebas no siempre se ajustaron perfecto en todos los casos. En el mío se ajustaron perfectamente. La calidad de audio es nítida, no cuentan con cancelación activa de sonido, pero el sonido se siente y se aprecia bastante bien sin llegar a ser exagerado, y se pueden disfrutar desde los sonidos más claros hasta unos buenos graves. Personalmente me han dado una impresión muy similar a los AirPods de primera generación, no solo en audio, también en el diseño. Los controles táctiles son uno de los añadidos más interesantes en estos Hammerhead, ya que dispone de varias configuraciones para la reproducción de música o video, para contestar llamadas e incluso para activar el asistente del teléfono. En nuestras pruebas funcionaron de forma perfecta. Sobre la función de latencia ultra baja, esta se activa con los sensores de igual forma, dando 3 toques y en el último dejándolo presionado por 2 segundos, logrando bajar así hasta unos asombrosos 60 milisegundos. Esto es de asombrar, sobre todo por la gama de estos audífonos. Nosotros los probamos jugando ya un buen rato el Call of Duty Mobile, y aunque podría ser imperceptible, sí notamos una interesante mejora en la sincronización del sonido y de los disparos de nuestra arma. Bien por eso, Razer. Con todo esto, la pregunta es, ¿los recomiendo? Sin duda. Por su precio actual, la calidad de audio y la funcionalidad que dan, me parecen una considerable opción si no buscas gastar tanto y tener una experiencia realmente buena tanto en gaming como a la hora de disfrutar de tu contenido o música favorita. Si te gustó mi video, por favor apóyame suscribiéndote a mi canal y con un like para que sepa que mi contenido es de tu agrado y puedas seguir realizando otros videos, y sígueme en mis redes sociales que dejaré en la descripción para que estés informado de los dispositivos que traeré a nuestro nuevo canal. Por ahora nos vemos, bye.